El Senado votó por unanimidad la expulsión del senador nacionalista Gustavo Penades, mientras la bancada del Partido Nacional solicitó a los demás partidos llevar adelante esta iniciativa. Los senadores del Frente Amplio presentaron una moción de expulsar al legislador nacionalista, aplicando el artículo 115 de la Constitución, pero además la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por su responsabilidad política. El senador Enrique Rubio dijo que hubo una tentativa de bloquear la investigación usando vínculos del Ministerio del Interior y por eso se exige la renuncia de la máxima autoridad de esa cartera. Gustavo Penades pasó la noche en la cárcel de Punta de Rieles y luego fue trasladado al establecimiento carcelario de Florida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 12 grados tan solo a esta hora aquí en la capital, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, descenso de la temperatura, como estamos viendo, ventoso, los vientos del sureste entre 20 a 40 kilómetros por hora, rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, amainando, dice Inumet, con una máxima anunciada de 17 grados. Como siempre, viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Lorenzo Fernández, entre Marcelino Sosa y Ferreira, hay reposición de pavimento, esto va a ser hasta las 17 horas. En Ibiray, entre Echeverría y Boulevard Artigas, hasta las 18 horas hay trabajo de hormigonado. Y en Santiago de Anca, entre Asamblea y Rivera, hasta las 4 de la tarde va a estar trabajando UTE en esa zona. Vemos otros títulos que se están destacando a esta hora. Fiscal ordenó detención de director de Exconcar, Carlos Taroco, quien estaría implicado en operación de Penades para indagar sobre víctimas y generar estafa procesal. Romina Celeste denunció a los políticos que no creyeron en su denuncia y reclamó a Heber que se exprese públicamente luego de respaldar a Penades. 1 de noviembre comenzará a regir la unificación de multas por infracciones de tránsito. Es el primer paso para libreta por puntos. Despegó el Hércules que repatriará a 77 uruguayos desde Israel debido al conflicto bélico. Mañana llega a Madrid. Quinto día de la guerra con cohetes lanzados desde Gaza que alcanzaron la ciudad de Ashkelon y Tel Aviv, y los cazas israelíes bombardearon la franja que se encuentra aislada y sin suministro de electricidad ni combustible. Comienzo nos vamos al Parlamento, se imaginarán que es el lugar donde están puestas todas las miradas. Como decíamos, el Senado decidió por unanimidad expulsar al legislador Gustavo Penades. Hay muchísimas repercusiones. Allí ha estado trabajando nuestro periodista Federico Yurkovich. Buen mediodía, Federico, bienvenido. Adelante. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Sinceramente y sin lugar a dudas, estamos viviendo un día histórico. En estos momentos, Damián Silva, nuestro camarógrafo, les va a mostrar a la vicepresidenta Beatriz Argimón, que ha dejado la presidencia del Senado momentáneamente para argumentar su voto. Al frente de la sesión ahora está José Carlos Maía. Argimón fue una de las 29 votos que aportó para destituir a Gustavo Penades como senador. Desde este momento ya no cuenta con esa calidad que ostentaba hasta entonces. Hubo unanimidad de todos los partidos políticos, sin embargo hasta ahora solo hicieron uso de la palabra legisladores y legisladoras del Frente Amplio y del Partido Nacional, como lo está haciendo Argimón. No se han pronunciado en la fundamentación del voto por parte del Partido Colorado, ni tampoco de cabildo abierto hasta el momento. Hay que decir que en la sesión histórica todos los están marcando, todos los legisladores en este momento, haciendo alusión a justamente en algún caso como en un primer momento las reacciones desde el Partido Nacional, y así lo asumieron, por ejemplo, Jorge Saravia, Gloria Rodríguez, también Rodrigo Blas, dudaron de alguna manera lo que podía pasar. Pero en la destitución de hoy, en la moción que presentó el Frente Amplio y que después se coordinó con las distintas bancadas para apoyarla en un conjunto, no hay dudas de que los delitos que se le imputan a Gustavo Penades, 22 de índole sexual, llegarán finalmente a una condena, porque también se dijo que el proceso sigue. Si te parece, Rosina, podemos escuchar lo que nos decía momentos antes de votar el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva.
Es una jornada compleja, impensable. Hay que hacer mucha memoria para recordar periodos parlamentarios como este, en donde se nos vinieron todas las plagas encima. Hay que poner la cara, hay que pedir disculpas a las víctimas, a las madres y padres de las víctimas, y echar a Penades del Parlamento, porque naturalmente su conducta no está acorde con la investidura que hay que tener acá adentro. El Frente Amplio también anunció que iría por ese lado, pero también suma una responsabilidad política del ministro Heber. ¿Cómo ve el tema? Son dos caras de la misma policía, ¿sí? Parte de la policía está en este tema, nosotros hemos pedido una investigación de urgencia, y otra parte es la que permitió que el sistema funcionara. ¿Sí? Están haciendo leña del árbol caído cuando deberíamos de tener... Penades era muy defendido por el Frente Amplio. El Frente defendió más a Penades de lo que lo defendí yo. Así que ahora, con el diario del lunes, tampoco vamos a permitir que se laven las manos. Y otro tema, si los violadores y los abusadores menores tienen más pena y tienen más tiempo para estar en las cárceles, gracias a la LUC que el Frente Amplio, el primero y el último, trató de combatir. Bien, hasta allí la palabra de Sebastián da Silva, el senador. Volvió Beatriz Argimón a retomar la presidencia del Senado e inmediatamente, Rosina, se votó un cuarto intermedio por media hora. Vamos a escuchar ahora la posición de la oposición, justamente a través de la palabra del senador Rubio, que va a profundizar en esto que cuestionaba da Silva, sobre la responsabilidad política que se le pide al ministro Luis Alberto Heber, que renuncie justamente por esta trama paralela que se movía en torno al senador, al ex senador destituido hoy, Gustavo Penades, para tratar de identificar a las víctimas y entorpecer la investigación. Esto, digamos, conmueve a la sociedad uruguaya y conmueve al sistema político. Y el sistema político tiene que estar a la altura. Estar a la altura significa, que es la conclusión a la que llegó nuestra bancada en la mañana de hoy, rápidamente, aplicar el artículo 115 de la Constitución, que dice que por comportamiento indigno un senador puede ser expulsado de su cargo por una mayoría especial. En ese marco, nosotros decidimos presentar una moción que elevamos a la Secretaría de la Mesa, que ahora está en cuarto intermedio, pero ya la elevamos, que es esta moción, en la cual pedimos que se aplique el artículo 115. Al mismo tiempo llegamos a una segunda conclusión, y es que, de acuerdo con toda la argumentación que se hizo pública por parte del sistema judicial, hubo una tentativa de bloquear la investigación, usando resortes y vínculos que tienen que ver con jerarquías del Ministerio del Interior. En esa medida, en que implica al Ministerio del Interior, esto se acumula a situaciones anteriores y llegamos a la conclusión de exigir la renuncia del ministro Heber, ¿no?, por su responsabilidad política. Esa responsabilidad política, Rosina, se verá cómo se reclama más allá de este pedido de renuncia. Se dijo, por ejemplo, que no se descarta la interpelación, pero el Frente Amplio, según reconocieron varios legisladores, analizan presentar otra moción que incluye el artículo 147 de la Constitución, que permite, en régimen de Asamblea General al Parlamento, censurar a un ministro sin la interpelación de por medio. Allí hay determinada cantidad de votos y demás mecanismos que son los que se están definiendo, y quizás en el transcurso de las próximas horas podremos confirmar si, además del pedido de renuncia, entonces se activa una moción con el artículo 147 contra el ministro Luis Alberto Heber. Rosina, seguimos contigo, cualquier novedad te informamos. Claro que sí, Federico, muchas gracias. Estamos atentos a tu trabajo y a lo que sucede allí en el Parlamento. Y la justicia acusa a Gustavo Penades de 22 delitos, 11 de retribución a la explotación sexual de menores, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravados, 3 delitos de abuso sexual agravados, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores, un delito de atentado violento al pudor en régimen de reiteración real en calidad de autor. El desacato es por haber dado a conocer públicamente el nombre de una
una de las víctimas. Sebastián Mauvecin fue formalizado, entre tanto, por presunta comisión de 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real y en calidad de autor. La jueza Vargas dispuso la prisión preventiva por 180 días para Penades, prohibición de ejercer función pública en el área educativa, en salud, con menores o personas en situación de discapacidad. El pedido es la formalización de ambos imputados, de Penades y de Mauvecin, con prisión por 180 días. ¿Se puede informar por qué es el de desacato? Las diferencias en los delitos tienen que ver con los tiempos y los años de cuáles eran los tipos penales que estaban vigentes a la época que iban ocurriendo los hechos. El delito de desacato es porque una de las víctimas, que no quiero reiterar ahora su nombre, tenía una identidad reservada y el senador Penades, a través de un programa radial, que ustedes ya sabrán cuál es, con fecha 3 de julio, develó la identidad de la víctima. A todo esto, Penades aseguró durante la audiencia del pasado martes que padece una cardiopatía y diabetes tipo B, por lo que no puede ser recluido en un centro penitenciario. Teniendo en cuenta esta situación, la jueza Marcela Vargas determinó que el acusado debe ser evaluado por el Instituto Técnico Forense para, mediante distintos exámenes, evaluar el grado de estas patologías. Por tal motivo, la jueza Vargas solicitó la historia clínica de Penades para cotejar ahora lo declarado por el legislador. En este marco, después de realizar los exámenes, en las próximas horas el Instituto Técnico Forense va a enviar un informe al Poder Judicial y con esa información la justicia le va a comunicar a Penades si se accede o no a su pedido. El legislador nacionalista pasó la noche en Punta de Rieles y luego fue trasladado al establecimiento carcelario de Florida. Tras la imputación de Penades, la militante nacionalista y denunciante en el caso Romina Celeste sostuvo que se siente impactada. También afirmó que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, debería expresarse públicamente luego de respaldar a Penades. Estoy muy impactada, no esperaba tanto, la verdad. La fiscal me sorprendió con todos estos delitos, 22, la verdad no sabía nada de todo esto. Es el comienzo de esto recién, acá no hay que festejar, no hay nada que festejar, al contrario, es un momento de angustia, un momento de incertidumbre también de cómo sigue esto, pero en fin, queda mucho por delante todavía. Me preocupó mucho durante estos 6 meses, fue que una salió a decir una verdad, algo que me había ocurrido a mí y todo el mundo salió como a no creerme, especialmente los políticos salieron a defenderlo y a decir que esto era una difamación. Incluso fue el ministro del Interior, el cual lo respaldó, el amigo, porque hace 40 años que son amigos. Y bueno, después nos enteramos también que hay otras personas investigadas que pertenecen al Ministerio del Interior, el cual el ministro va a tener que salir a dar declaraciones porque para mí son hechos muy, muy graves. Y la fiscal de delitos sexuales, Alicia Gione, ordenó la detención de Carlos Taroco, director del ex-CONCAR, por entorpecer la investigación del caso Penades. Gione dijo que buscaron introducir pruebas falsas para hacer caer la investigación. En amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas, en lo que entendemos es una estafa procesal, porque el plan del que hablaba el senador Penades desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. De hecho, tenemos un jerarca del INR detenido desde las 19 horas del día de hoy. ¿Cuál es el funcionario, perdón, porque es importante decirlo, pero cuál es el funcionario del INR detenido? Carlos Taroco. Hay de los celulares incautados, hay fotografías que se pasan de uno a otro, hay fotografías que después coinciden en el teléfono de Penades, las mismas, y en las escuchas que teníamos de los asesores, pues nosotros teníamos intervenidos a varios asesores, que era la forma de tener evidencias. De intercambio de personas. De algunas de las personas que surgen de un flujograma que armaron, un flujograma para que la gente entienda, como vemos en las películas de homicidio, con una persona en el centro, con varias flechitas sobre todos los vínculos, y ese flujograma se armó con información policial.
Cambiamos de tema por ahora. El gerente de Vertical Skies, el militar retirado Marcelo Acuña, fue formalizado por espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara como coautor por instigación de un delito de cohecho calificado, obligación de fijar domicilio también, prohibición de salir del territorio nacional haciendo entrega del documento del viaje. La defensa de Acuña no se opuso a la formalización, esgrimiendo que su cliente es inocente y que pidió a Astesiano fichas de senadores por pedidos del militar retirado Mario Fro, quien negó esto ante Fiscalía. La instancia de hoy fue una formalización, lo que significa que se le informa cuáles son los hechos por los cuales está siendo investigado y queda, sujeto a proceso. A partir de ahora, se abren diferentes instancias. Esto puede ir, la causa puede ir a un juicio oral, puede ir a un proceso abreviado, puede ir a un proceso simplificado. Eso se tendrá que valorar la Fiscalía. Viendo la evidencia que se reúne y con las investigaciones que todavía están pendientes. Se impusieron medidas cautelares, las medidas cautelares son de fijación de domicilio, prohibición de salir del país, porque se considera que el señor se ha presentado en todas las instancias y ha estado a disposición de Fiscalía cada vez que se lo ha solicitado. ¿Se puede determinar quién le daba la orden de que localizara esa información de los dos legisladores? Eso se está investigando todavía, es parte de lo que se está investigando y no descartamos poder llegar a los nombres de las personas involucradas. Sin duda hay más implicados. Hay diferentes evidencias, hay pericias a diversos celulares, hay muchas declaraciones testimoniales, hay informes de inteligencia. Hubo un ofrecimiento de dinero hacia Astesiano, pero más información no puedo dar porque la información también es reservada porque esto significa que sigue la investigación y la investigación sigue siendo reservada. El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, pidió que se tenga en cuenta la totalidad del contenido de los chats de Astesiano y señaló que el presidente Luis Lacalle Pou es responsable por acción u omisión. Por su parte, el senador Mario Vergara dijo que los chats confirman la corrupción, ya que se estaba actuando por dinero. Y yo lo señalo y lo he señalado en muchas oportunidades. El presidente de la República, por acción u omisión, es responsable. Astesiano no cayó en el piso 4 de la torre ejecutiva sin un mandato expreso, es decir, sin una orden del presidente, del secretario y del prosecretario. Cuando se llegó al acuerdo abreviado con Astesiano, se había analizado el 10% de la información de los chats, el 10% les estoy diciendo, 13.000 de 130.000. Es decir, para que tengamos una magnitud de la investigación que estamos hablando. Está claro que esto se hacía por dinero, aprovechando la ubicación institucional de Astesiano como jefe de custodia y con acceso a toda la información del Estado. Se hacía por dinero, por eso es que nosotros enfatizamos que son actos, además de persecución política y atentados al sistema democrático, son actos de corrupción. Vamos a noticias del ámbito educativo. Convocamos a nuestro periodista Juan Pablo Rodríguez. Buen mediodía, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Adelante, bienvenido. Rosina, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Nosotros nos encontramos apostados aquí en el edificio, frente al edificio central de la ANEP, porque hace minutos, en el comienzo de la sección ordinaria del CODICEM, se entregaron informes a propósito de las últimas ATD liceales, en las cuales de 306 informes que se entregaron, únicamente 2 centros educativos apoyaron y manifestaron respaldar la reforma que se proyecta del bachillerato. Por eso vamos a conversar con Edith Silveira y con Daniela Pajés, que son voceras de las orientaciones mayoritarias de las ATD nacionales de secundarias. Silveira, gracias por recibir al móvil de MBD Noticias. Bueno, consultarle cuáles fueron los principales resultados que arrojaron estos informes que ustedes ya entregaron en este mediodía. Bien, primero muchas gracias por darnos voz y por poder explicar lo que ocurre. Quiero hacer una precisión. De los informes liceales hay 242 procesados en profundidad, donde hay 240 liceos que son críticos con la propuesta de transformación del bachillerato en distintos grados y 2 solamente están de acuerdo con la transformación. Hay 60 informes más que están en proceso de análisis y mantienen la tendencia. Consultarle, más allá de la ley, del reglamento, ¿no?, que otorga a los profesores, digamos, una cierta asesoría en los consejos, le quiero preguntar si ustedes como personal educativo se sienten escuchados por estas autoridades en virtud de estos números de la ATD, que es un ámbito, cabe la pena destacar, no gremial, sino educativo.
Bueno, no, evidentemente no, porque si nos sintiéramos escuchados, esta reforma ya se habría tirado abajo, digamos. O sea, estaría tratando de dar una participación distinta, por lo pronto, a las ATD y a los demás colectivos que deberían participar. Y eso no es así, digamos que se hace como una especie de alaraca de que hay consulta, o se consulta porque es obligatorio, pero después la reforma sigue adelante como viene y como viene diseñada por las autoridades, ¿no? ¿Qué sigue sucediendo con el pasaje de grado? Algo que por ley se tendría que haber consultado a la ATE en su momento y no se realizó esta consulta. En realidad lo que dice Codicen es que está trabajando en un nuevo reglamento de pasaje de grado, pero no se ha presentado la totalidad. Además hay un hecho administrativo concreto ahí, es que mientras no presenten los 3 años, el diagrama de los 3 años, no se puede hablar de un reglamento de pasaje de grado. Y ahora se está presentando solo 4º año. Entonces no se podría presentar una evaluación para un año solo de un ciclo. ¿En este documento que se viene trabajando, se le ha consultado al cuerpo docente? No, no hay consulta al cuerpo docente, pero tampoco hay consulta a la sociedad, ni hay consulta a los padres ni a los estudiantes. A nivel de bachillerato, los estudiantes deberían participar también. Y los estudiantes en este momento no están participando, digamos. No hay una consulta organizada. Se han hecho algunas preguntas vía la web. O sea, uno puede entrar y decir algo, pero nosotros entendemos que eso no es una forma de consulta. Una forma de consulta es llamar, participar, escuchar y de ahí construir desde los acuerdos. Le hago la última, antes de cerrar usted, en su experiencia, no como profesora de literatura, sino también como directora del IABA, Damaso, etcétera. Consultarle si usted ve que en algún momento se puede llegar a cumplir, digamos, esto que el cuerpo docente sí puede asesorar de una manera real o al menos más efectiva, digamos, estos cuerpos que toman las decisiones. Claro que sí que se puede. De hecho, en la historia de secundaria eso se trabajó así. Justo hoy estábamos hablando de un plan que se estructuró desde la participación de los docentes, que fue el Plan Piloto 1963, que contemplaba con seriedad, profundidad y sistematización muchas de las propuestas que aparecen hoy de una manera improvisada y poco concreta en este proyecto. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, Rosina, y estas son las principales novedades acerca de lo que está aconteciendo a la educación en este mediodía. Muchas gracias, Juan Pablo, y nosotros aprovechamos para hacer una pausa muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información desde Montevideo con 12 grados a esta hora y en el 5º día de la guerra desatada por el ataque de sorpresa de la milicia islamista Hamas el sábado, los intercambios de fuego continúan con cohetes lanzados desde Gaza alcanzando la ciudad de Ashkelon e incluso Tel Aviv, y los cazas israelíes bombardean sin parar la franja aislada del mundo sin suministro de electricidad ni tampoco combustible. Hoy los cazas bombardearon la Universidad Islámica de Gaza, que según asegura Israel era un lugar para entrenar a expertos en espionaje militar y para desarrollar y producir armas, además de acoger conferencias destinadas a recoger financiación para la organización islamista, señala un comunicado del ejército. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana a las 8 de la mañana, tempranito, la primera edición de MBD Noticias con Josema Caraballo. Que pasen bien, hasta luego.